Profe, está silenciada. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Buenísimo, gracias. Estaba mirando, hoy fue un día de locos, ni había tenido tiempo de abrir un diario. En realidad sí, la única noticia que leí es de un crucero a la Antártida, que me encantaría ir, y me enganché con eso al mediodía y quedó. Pero bueno, hoy todas las noticias son la muerte del kiosquero en Ramos Mejía. Justo mis papás estaban a 5 cuadras de ese lugar en ese horario. Qué tremendo, ¿no? Bueno, eh, uy. Hoy lo que vamos a hacer es terminar de ver en lo posible, o lo máximo que podamos, de la unidad de sector público. La clase pasada habíamos visto el artículo de Patricio Iñiguez y el paper de Bresser Pereira, que habla del Estado en los fines de los 90. Y ustedes también tienen para leer un artículo breve que salió en la revista de FIDE. FIDE es la consultora que dirigía Marcó del Pont hasta ser la directora de la FIP en estos últimos años. Eh, y en ese cumplió 40 años este centro de investigación, hicieron una publicación bastante interesante con un montón de invitados, y Bresser Pereira en esa publicación hace un artículo sobre el nuevo desarrollismo. Él hace un repaso en las primeras hojas sobre cómo fue la teoría económica que estaba detrás de las decisiones de política económica en América Latina. Y va a ser como un raconto que muy brevemente lo sintetizamos en que en los años 80 los gobiernos eran de centro izquierda y desarrollistas en América Latina, pero que se enfrentaron a la crisis de la deuda, es decir, una crisis financiera súper importante, y demostraron ser incapaces de lidiar con esa crisis financiera y con la inflación asociada a esa crisis. Por el contrario, en los años 90, los países latinoamericanos, ya debilitados por la crisis, se inclinaron a una nueva lógica de política económica, ya no de un desarrollismo de izquierda, sino mucho más vinculado al neoliberalismo y asociado a las prácticas del consenso de Washington, de las cuales ya charlamos. Entonces ahí se tomaron medidas de ajuste estructural, se sometieron a reformas neoliberales que implicaron fundamentalmente la liberalización del comercio, la liberalización financiera, las privatizaciones, y que aún habiendo hecho lo contrario, o exactamente lo contrario, pero cosas muy diferentes en los años 80, tampoco pudieron retomar la senda de crecimiento sostenido. Y en los primeros años de este siglo, de los 2000, nuevamente los partidos de centro izquierda fueron los que dominaron la escena política y retomaron políticas estructuralistas. Políticas pero, como dice Bresser Pereira, políticas de desarrollismo clásico y distributivas, donde también, si bien tuvieron tasas de crecimiento más importantes, no terminaron de solucionar los problemas sociales y económicos implicados. Y esto, según Bresser Pereira, es porque no contaron, que faltaba desarrollar en el marco de esas políticas una nueva teoría, una nueva macroeconomía desarrollista. Entonces, el desarrollismo clásico y la macro post-keynesiana, que volvieron en boga a inicio de los 2000, también fracasaron porque desde su punto de vista lo que requerían era una nueva macro desarrollista que, si bien se basara en una posición post-keynesiana, no fuera exactamente eso. ¿Por qué? Bueno, y ahí va a ser un repaso que es interesante en términos teóricos, pero quizás es lo menos interesante a los fines de la materia, es que
siguiendo la ley de Zirwell o que incluso retoma algunas cosas del desarrollismo clásico y de las limitaciones que establecía, el crecimiento de un país va a estar limitado por las exportaciones de commodities, cuya demanda va a tender a crecer de una manera un poco más lenta que la demanda de importaciones del propio país, ¿no? Y eso va a terminar en una crisis externa como ya vimos. Entonces, este nuevo desarrollismo va a ser un marco de referencia teórico para explicar tanto el crecimiento como la falta de crecimiento en países en vías de desarrollo y fundamentalmente en los países de ingresos medios. Nos van a ver que a lo largo del artículo gran parte de las referencias están hechas a Argentina y a Brasil. Bueno, y van a contar que hubo, digamos que obviamente que no sucede solo ahora esto de generar un nuevo desarrollismo, sino que ya en los 80 hubo algunos intentos de tener un desarrollismo, una macro desarrollista más propia, cuyo principal exponente, siempre pasa lo mismo, parece que se cierra la sesión y no se cierra. Digamos, cuya principal temática puesta de manifiesto fue la teoría de la inflación inercial, ¿no? Una teoría crucial digamos, importante para entender qué genera la inflación y tratar de definir qué se puede hacer para controlar la alta inflación en nuestros países, que es diferente a lo que dice la teoría clásica. Y también se contrapone un poco a esto de crecer con el impulso externo, ¿no? Crecer a través o generando un déficit de cuenta corriente porque nos financia el resto del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué esto no? Porque esta tendencia a crecer financiados desde afuera va a generar una apreciación de la moneda local. Entonces, los países como Cardoso en Brasil, que deciden crecer con endeudamiento externo, implícitamente están eligiendo apreciar la moneda en el largo plazo, y así, ¿qué pasa? ¿Cuál es el principal problema de la apreciación de la moneda? Incentivar el consumo antes que la inversión. Bueno, el artículo van a ver que es bastante autorreferencial y cita varias veces todas las cosas que él a lo largo del tiempo fue aportando a la teoría desde este punto de vista. Y van a ver que todo este tiempo lo va a hacer como tratando de explicar cómo desde los 2000 hasta la actualidad hubo distintos periodos, del 2001 hasta el 2006, y empieza con la crisis argentina, 2007 y 2008 con el crecimiento de los precios de los commodities, donde una especie de enfermedad holandesa, o la enfermedad holandesa afecta a los países latinoamericanos de ingresos medios y que implica la generalización de impuestos a las exportaciones de commodities, luego de esa salida hay una tendencia a la sobrevaluación del tipo de cambio. Y eso va a ir contando todas las innovaciones teóricas hasta decir que este nuevo desarrollismo toma, digamos, ¿cuáles son sus ejes? Bueno, sus ejes va a tomar la teoría del clásica, la teoría del valor trabajo, y la tendencia a la paridad de la tasa de ganancia. La definición de crecimiento es así, típica del desarrollismo, ¿no? El crecimiento traccionado por la industrialización, con defensa de la política industrial, pero no considerando que esto se puede dar en un marco de competencia perfecta o de equilibrio general, sino que por el contrario, distingue que dentro de la economía capitalista moderna y en un nivel de desarrollo pleno, coexisten un sector competitivo, un sector productivo competitivo, con un sector no competitivo. Y en esa elección, esta nueva teoría desarrollista va a elegir cuidar, proteger al segundo grupo, es decir, aquellas que están todavía por fuera del sector competitivo. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con empresas de insumos básicos, fundamentalmente, y también con los grandes bancos. Y para eso, ¿cuáles son las herramientas de política? La planificación que permita hacer crecer a las empresas que se dedican a la infraestructura de los insumos básicos, pero también una estricta regulación para el sector bancario. ¿Sí? No cree en la teoría de demasiado grande para caer, ¿no? Como ya vimos que sucedió con Lehman Brothers
en la crisis financiera, última crisis financiera internacional. Y este nuevo desarrollismo también va a encontrar, va a tener una relación diferente entre el Estado, el mercado y la política. Y que este nuevo desarrollo, esta nueva conformación de cómo es la relación general, tiene que ver desde el nacimiento, de la conformación del Estado-Nación, pero que va avanzando hasta llegar a un Estado desarrollista que interviene en la economía, pero mucho más moderadamente de lo que sucedía con el Estado desarrollista clásico, ¿sí? Es decir, que hay una distinción entre la forma y la cantidad de intervención del desarrollismo clásico a esta nueva macroeconomía. Es decir, que este nuevo Estado va a poner en práctica cierta política industrial y también va a adoptar el nacionalismo económico, pero como contraposición a la dominación ejercida por los países centrales. Y a su vez va a dar cuenta de que la globalización no solamente lleva un poder especial por parte de las empresas, de las grandes empresas, de los grandes conglomerados, sino también que induce a una especie de práctica como más imperialista de los países centrales, de los países más ricos y más fuertes. A partir del 2010, Bresser Pereira dice que el Estado se empieza a concentrar, y él cree que esa es una de las razones, uno de los ejes centrales del nuevo Estado desarrollista, o de la nueva macroeconomía desarrollista, que es mantener los 5 precios de la economía en un nivel adecuado. ¿Cuáles son esos 5 precios de la macroeconomía que tienen que estar en un nivel adecuado? La tasa de interés, el tipo de cambio, los salarios, la inflación y la tasa de ganancia, particularmente la tasa de ganancia. ¿Por qué? Porque ese desarrollismo va a tener una forma de organización económica y política del capitalismo alternativa al liberalismo económico, pero no como opuesta al capitalismo, sino como un capitalismo más contemporáneo donde reconoce que además de existir las empresas productoras, hay un capitalismo rentista o financiero. Es decir, no solamente vamos a encontrar con una parte del capitalismo clásico, el de las empresas, sino también un capitalismo rentista financiero en que la especulación financiera reemplaza como al poder de los empresarios, digamos que toman mayor proporción en la economía, en paralelo con el capitalismo tradicional, que es el de los empresarios productores. Entonces, el nuevo desarrollismo va a tomar el crecimiento a partir de la industrialización, como basado en la teoría del valor-trabajo y con tendencia a la paridad de la tasa de ganancia. Va a considerar que hay un sector competitivo y otro no competitivo, que ese sector no competitivo es donde tiene que focalizar los esfuerzos el Estado. Y que esta macroeconomía está dirigida específicamente a países de medianos ingresos que tienen producción de bienes manufacturados, donde se deben emparejar las condiciones para la industria y que tiene que cuidar, tiene que asegurar o cuidar a las tasas de ganancia y el equilibrio de las cuentas fiscales. Es decir, que en este caso no predomina una moneda ni súper competitiva ni súper apreciada, donde no debería haber derechos aduaneros altos, sino mercados relativamente abiertos, con tasas de interés relativamente bajas, que permitan la inversión. ¿Para qué? Para neutralizar también los efectos negativos de la enfermedad holandesa. Entonces, por ese lado también van a propugnar no tener un déficit de cuenta corriente, por más que eso implique
que el resto del mundo nos quiere prestar, sino que van a focalizarse no van a defender el endeudamiento externo, sino el equilibrio o el superávit de la cuenta corriente. Porque y que el crecimiento va a estar impulsado por las exportaciones industriales, pero no en un sentido de sustitución de importaciones, ¿sí? Sino que esta industrialización tiene que ser como más sofisticada productivamente, que implique que los bienes producidos en el país, los bienes industriales, se puedan exportar y no sean solo exportaciones de commodities. Esto implica una intervención del Estado para focalizar esas políticas, pero una intervención moderada. Y una defensa, como les dije antes, del nacionalismo económico. Entonces, va a haber política industrial, pero no como sustituto de la política macroeconómica para el desarrollo. Va a apuntar a un equilibrio desde un abordaje más post-keynesiano. Van a propender a un ajuste fiscal, pero no la inversión, no la inversión de infraestructura, es decir, en el gasto corriente, no en el gasto de capital. Va a haber controles de capital que impidan la rápida salida de esos capitales y generen problemas en la balanza de pagos y peor aún en el tipo de cambio. Es decir, los controles de capital están puestos fundamentalmente para que en el caso de una devaluación, digamos, en el caso de una corrida, puedan generar una devaluación que afecte fundamentalmente a los rentistas y no a los asalariados. Recordemos, piensa en una economía donde hay un capitalismo productivo y un capitalismo más rentista, con empresas de vanguardia y con empresas que están un poco atrasadas. Y la intención es resguardar la ganancia de los capitalistas productivos, pero también garantizar el poder de compra de los salarios. Entonces, en el caso de una brusca devaluación, que los que paguen más el costo del ajuste sean los capitalistas abocados al rentismo y al sector financiero. Creo que en un momento les dice al capitalismo ocioso. Y para lograr esta política macroeconómica desarrollista estable, debe generar estabilidad y mantener en niveles adecuados, obviamente que es lo más difícil, los 5 precios, ¿no? Que obviamente también están interdependientes: inflación, tipo de cambio, salarios, tasa de ganancia. Me olvidé uno. Tasa de interés. Y la tasa de interés recomiendan que se mantenga en un nivel bajo, porque no solamente la tasa de interés es un instrumento de la política monetaria, sino que también es algo que va a estar íntimamente vinculado con las posibilidades de inversión. Que los salarios finalmente deben mantenerse al nivel de la productividad. ¿Por qué? Porque no deberían incrementarse menos que la productividad, porque estarían perdiendo poder adquisitivo, pero a la vez tampoco deberían incrementarse más que la productividad, porque si no serían una amenaza hacia el beneficio empresario, que es lo que motoriza la economía. Y que el problema el problema para los sectores con menor poder adquisitivo se resuelve con con impuestos progresivos, no con incrementos de salarios. Y ahí es donde, en el tema volviendo al tema del beneficio, lo que intenta medir como un beneficio, o mantener como un beneficio atractivo, es el beneficio del sector empresario productivo, aquel empresario que invierte y que debe tener una ganancia referida a su inversión, pero sin embargo que la renta o la remuneración debe ser baja para los empresarios rentistas, y otra vez esto se relaciona con el nivel de tasa de interés que habíamos mencionado. En relación al tipo de cambio, tiene que estar cerca del equilibrio industrial, ¿no? En esta general diferencia que hay entre un sector competitivo y no competitivo, uno súper competitivo, que son los commodities, debería mantenerse en un nivel
más atractivo, más de equilibrio para el sector industrial. En este caso, también esto se relaciona con la tasa de beneficio, ¿no? Que en el capitalismo rentista financiero, donde hay empresarios cuyas decisiones de inversión no son para el crecimiento, ahí no es necesario que haya una tasa de inversión satisfactoria, sino que por el contrario, son los que él dice se dedican al ocio, deberían tener una remuneración lo más baja posible. Y en relación al tipo de cambio sea competitivo, es que flote cerca del equilibrio industrial. ¿Por qué? Para generar una eficiencia de las industrias que comprenden la economía, digamos, de la economía nacional, local, que a su vez sea consistente con el nivel de apertura que se haya planteado la economía, que recuerden, no era una intención de sustitución de importaciones y mantener una economía relativamente cerrada, sino que al contrario, hay que trabajar también en las otras variables que afectan la productividad y por ende la oferta, no solo el tipo de cambio, porque la posición es que la última palabra siempre la tiene el mercado. Es decir, así como la política industrial no va a ser un sustituto de la política macroeconómica, tampoco debe compensar ni la política industrial ni el tipo de cambio la ineficiencia propia de las empresas. Se supone que el Estado debe garantizar condiciones generales para la acumulación, para la inversión en infraestructura productiva, pero también en infraestructura social, en servicios de salud y en educación, y planificar mejoras en los sectores menos competitivos de la economía. Y el problema de la inequitativa distribución del ingreso, es decir, en cuanto a todos los problemas de distribución, debe garantizarse a través de un sistema de impuestos progresivos. ¿Para qué? Para seguir manteniendo un nivel de tasa de interés relativamente bajo, para no remunerar a los rentistas ociosos. Y esta manera de un sistema de redistribución con impuestos progresivos implica mantener el salario mínimo en un nivel respetable, sin que esto dañe la productividad de las empresas. Él cierra el artículo diciendo que este problema, no, esta situación entre cómo deben incrementarse los salarios y cómo tienen que implementarse las políticas redistributivas, siempre hay que pensarlo en términos dinámicos y de la apertura de las cuentas externas y del comercio exterior. Porque el incremento de los salarios, ya sea en términos directos o indirectos, no, digamos, por un lado va a restringir las posibilidades de competitividad, pero a la vez significan el incremento de los salarios, ¿no? Por sus repercusiones internas, más demanda, más crecimiento y más oportunidades de redistribución. Vieron que en esto a mí siempre me hace pensar un poco en que a veces pareciera que desde el Estado se pretendería que las empresas no ganen, ¿no? Y al revés. ¿No? Justamente nadie pretende que las empresas, y a veces también se malinterpreta con esto de, no sé, de control de precios y algunas cosas que que se han planteado en los medios en función del control de precios, básicamente, ¿no? Que no se quiere que las empresas no ganen. Y es ilógico sostener un sistema capitalista de producción donde no haya ganancia. Por supuesto que las empresas tienen que ganar, las empresas son las que van a invertir, las empresas son las que deben generar empleo. Pero también es verdad que esa tasa de ganancia, si bien tiene que ser suficiente como para mantener ese nivel de inversión y para poder pagar salarios altos y para poder generar innovaciones que permitan que las empresas sigan siendo competitivas, tienen que limitarse el
el poder de mercado, ¿no? Las estructuras monopólicas o oligopólicas que pueden generar una ganancia extraordinaria. Y lo mismo en relación a la renta financiera, ¿no? Al capitalismo ocioso, como dice Bresser Pereira, y que van a ver que es un tema que retoma Basualdo también. Justamente, no, vamos a mirar primero Spinelli y Tomás. En esto van a ver que hay como algún punto de contacto, si bien no es ideológicamente exactamente igual, entre lo que plantea Bresser Pereira del capitalismo financiero y lo que va a plantear Basualdo en el capítulo 6. Bien, Spiller y Tomasi. Spiller y Tomasi es en un artículo, digamos, son dos economistas argentinos que se dedicaron al neoinstitucionalismo, cuando esto tuvo más en boga en los años 90, y planteaban qué forma debían tener las instituciones públicas y políticas en la Argentina. Entonces, van a pasar su enfoque en analizar las transacciones económicas y políticas. Entonces, ¿qué van a tratar de, digamos, cuál va a ser el objetivo desde su punto de vista? Que dado que todo el funcionamiento del sistema requiere de costos de transacción, esos costos de transacción se van a convertir en un determinante clave del bienestar de la sociedad. Entonces, si los costos de transacción son muy altos, los agentes económicos se van a ver perjudicados y por ende van a llevar adelante menos operaciones de comercio, de producción, y por ende van a reducir su nivel de bienestar. Entonces, la hipótesis es que las instituciones económicas y políticas de una determinada sociedad están determinadas por los costos de transacción. Entonces, para analizar una economía y a lo largo de un periodo de tiempo, lo que importa mirar cómo van cambiando en una sociedad las instituciones y qué impacto tienen esos cambios en los costos de transacción. Entonces, el trabajo se centra en investigar qué sucede con las instituciones y los costos de transacción en la Argentina. Este artículo está publicado en el año 2000, o sea que va a mirar fundamentalmente cómo evolucionaron los costos de transacción a lo largo de la convertibilidad. Entonces, van a hacer un diagnóstico sobre las relaciones que se dan entre los distintos poderes del gobierno, en un sistema federal, con una organización del poder presidencialista, con un sistema legislativo de 2 cámaras. Donde ellos detectan que el entramado institucional es de baja calidad, de baja coherencia, y que no es muy estable, por ende, tiene baja predecibilidad.
Y que esas tres cosas hacen que haya cierta inseguridad jurídica y que eso va a afectar de manera directa la performance económica del país. Para analizar que, por ejemplo, hay poco enforcement intertemporal, que implica que los acuerdos políticos no se mantienen demasiado a lo largo del tiempo. Que la inestabilidad que se da en las instituciones es de carácter como bastante general y va a ser un énfasis especial en cómo se modifica la Cámara de Diputados. Que la inestabilidad política también genera rotación y modificaciones e inestabilidad en la administración pública. ¿No? Que se recambia no solamente el presidente, sino su equipo de ministros. Hay alta rotación ministerial, que implica que no solamente los altos mandos, sino también los mandos medios sean inestables, y que por eso en la administración pública a veces es difícil continuar con la implementación de una misma política, que no se desarrollan formas de cooperación y coordinación entre las estructuras de gobierno para que funcione de una manera más armónica, más ordenada, más consistente. Y que además esa inestabilidad genera indirectamente impactos en el profesionalismo de los actores del Estado. Y que lo mismo alcanza también al poder judicial. Ellos van a concluir que toda esta mezcla de inestabilidad con el federalismo ha llevado a que se desarrollaran nuevos mecanismos de respuesta, de respuesta a estas inestabilidades, que generaron que el federalismo no sea cooperativo, sino que por el contrario, tuviera un alto costo institucional y económico, afectando la eficiencia en la prestación de los servicios públicos y de los servicios sociales fundamentalmente. Hacia el final, cuando da las recomendaciones, sí reconoce de alguna manera que en el último periodo democrático, instaurado en 1983, que insisto lo analiza desde el año 2000, sí se han iniciado algunos círculos virtuosos en lo institucional, fundamentalmente en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y las recomendaciones que van a dar, piensen que esto también es después de la reforma de la Constitución, que hace que el periodo de gobierno, ¿no? La reforma que se dio la última reforma de la Constitución, que achica el periodo de la presidencia,
Sus recomendaciones implican generar como más estabilidad, aumentando el horizonte temporal de los actores, de los gobiernos provinciales, incluso de los jueces, de los legisladores. Aumentar la coherencia, consistencia y permanencia de las políticas públicas. Y que para esto le va a dar un peso importante, va a apuntar a como a dos grupitos fundamentalmente, al Congreso Nacional y a las instituciones del federalismo. ¿No? Instituciones del federalismo que donde ahí aún tenemos una deuda pendiente, ¿no? La Constitución, la reforma de la Constitución establece la necesidad de modificar el régimen de coparticipación con fecha de vencimiento. No solamente no se modificó en la fecha prevista, sino que algunos pocos intentos que hubo, alguno en el gobierno de Néstor Kirchner, otro al principio de la gestión de Macri, de modificar, de encontrar efectivamente parámetros objetivos para la distribución de la masa coparticipable, pero ninguno de ellos ha llegado ni siquiera a tratarse en el Congreso. Y es verdad que en esto, digo, personalmente creo que necesitamos tener en algún sentido muchos acuerdos en términos de hacia dónde queremos ir y de determinada estabilidad de las políticas, no de las personas y de las instituciones, sino de determinadas políticas públicas. Y como hablábamos el otro día, si sancionamos una ley de electromovilidad y que esto implica inversiones pensadas de a hoy a 15 años y con un horizonte temporal de cuándo deben estar los autos con dos sistemas de producción a 20 años, no es una política que podamos cambiar en 3 años, ¿no? Porque los incentivos son de mediano y de largo plazo en este caso, y es lo que implica, lo que genera la necesidad de la estabilidad en términos institucionales y de las reglas de funcionamiento y la estabilidad para la planificación por parte de las empresas para poder tener una tasa de ganancia razonable, como decía Breser Pereira. Bien. En cuanto a la, digamos, siguiente sección, que es el Estado en la Argentina, que tenemos como 3 artículos, ¿no? No es el Estado, sino la capacidad quizás del Estado en este momento, que tenemos a Granado, a Basualdo y a Cetrángulo y Jiménez. Entonces, de Basualdo, vamos a leer el capítulo 1, la deuda externa, pública y privada, la fuga de capitales, es el periodo que va del 76 al 2001. Obviamente, como son artículos de un libro, el contexto general del libro es tratar de entender la problemática de la deuda externa y la fuga de capitales. Dado que este tema Basualdo considera fundamental en los límites que le ha impuesto al crecimiento económico, y que esto está bastante relacionado con el patrón de acumulación que ha habido en los distintos momentos del tiempo. Entonces, el primer capítulo, que es el que vamos a leer, habla del periodo de endeudamiento, que ellos llaman de endeudamiento externo y fuga de capitales al exterior, donde el eje ordenador de las relaciones económicas o del patrón de acumulación estaba centrado en la valorización financiera del capital puesta en marcha por la dictadura y que permaneció con algunas modificaciones en los 80 y que se vuelve a incrementar en los años 90. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 1, va a centrar la mirada en el endeudamiento externo, pero no solamente del sector público, sino también del sector privado no financiero, que ha tenido bastante importancia
porque es un componente importante de la fuga de capital y porque además terminó convalidándose en el incremento del endeudamiento externo estatal. Para estos autores, este comportamiento o la puesta en más valor de la valorización financiera durante la dictadura militar produjo algunos resultados no deseables, pero de permanencia hasta nuestros días en la economía argentina, como un fenómeno estructural, que es la dolarización del comportamiento social. La dolarización, ellos lo llaman, de la burguesía argentina. Entonces, en los años 70, a partir del gobierno de la dictadura militar y las medidas económicas de Martínez de Oz, no solamente se incrementa la deuda externa para llevar adelante algunas obras de infraestructura que pueden ser perdurables, como por ejemplo la red de autopistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires, los gastos para el Mundial 78, sino también hubo una importante expansión del endeudamiento de las grandes empresas. Que obviamente no fue más grande que la deuda que tomó el sector público, pero lo que llama la atención es el rápido crecimiento del endeudamiento de las empresas argentinas. Y además hubo un cambio en los 70 de quiénes eran, a quiénes le debíamos, digamos. Quienes cambió el grupo de acreedores externos. No solamente le debíamos a los organismos de crédito internacionales, que es lo tradicional, sino también empiezan a aparecer deudas con grandes bancos, fundamentalmente por la deuda que toman las empresas extranjeras, las empresas grandes. ¿Cómo era el proceso de endeudamiento? Este proceso de endeudamiento, el capital dominante, como lo llamaba Sualdo, contraen deuda externa, esa deuda externa genera activos financieros que colocan en el mercado interno, es decir, en la Argentina, a través de títulos, depósitos, para apropiarse del excedente entre la tasa de interés que recibían en esas inversiones locales versus la tasa de interés que pagaban por el endeudamiento. Como ese diferencial era positivo, era favorable, permitían esas inversiones financieras en Argentina y luego fugar los recursos al exterior. Entonces, el endeudamiento externo estuvo íntimamente ligado con la salida de capitales hacia el exterior. Y que esto tiene que ver con que y esto, una de las razones por lo que esto sucede, es la modificación en la naturaleza del rol del Estado, donde el Estado generó, en primer lugar, un mercado financiero local importante, gracias al propio endeudamiento del sector público. La tasa de interés interna superó todo el tiempo el costo del endeudamiento en el mercado financiero internacional. El propio sector público fue el que posibilitó la fuga de capitales al exterior. ¿En qué sentido? Al proveer al sector privado de las divisas demandadas a través del endeudamiento externo. Y además porque se subordinó una nueva lógica de acumulación de capital por parte de las empresas dominantes, que posibilitó, en última instancia, la estatización de la deuda externa tomada por los privados. Entonces,
la toma de deuda externa por parte de los privados dejó de ser una forma de financiamiento de la expansión industrial. No tomaban deuda para invertir, sino tomaban deuda para obtener más renta financiera. Tomar deuda para generar renta financiera implicaba también restringir el crecimiento económico por la falta de inversión productiva y por la salida de divisas al exterior en términos de al menos los intereses pagados a los acreedores. Pero también, como señala Basualdo, por la fuga de capitales que creció a un ritmo inusitado. Entonces, para ellos, identificar que existe un excedente que se le apropian a aquellos que se dedicaron a la valorización financiera y al endeudamiento, generó como una nueva grieta, no es la palabra que usan obviamente, porque ese excedente no surge de la expansión económica, ese excedente que dedicaron a la valorización financiera no surge de mayor crecimiento, mayor producción, sino que surge de la redistribución regresiva del ingreso que hizo que se apropiaran de un mayor excedente a partir de la valorización financiera instaurada a partir del 77 con la reforma financiera. Según sus cálculos, de cada 100 dólares que entraron del exterior por medio del endeudamiento externo, o sea, no por exportaciones, sino por endeudamiento externo, 90 se volvieron a transferir al exterior. Y que el monto total de la fuga de capitales triplicó los intereses pagados a los acreedores externos. Esta forma de acumulación que se da en los años 70 se modifica un poco a partir de la convertibilidad. ¿Por qué? Porque en este segundo periodo hay repatriación de capitales locales invertidos en el exterior. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Pues ¿cómo vuelve esa repatriación? A que los grupos oligopólicos locales se convirtieron en accionistas importantes o parte de los socios del proceso de privatización y participaron de estos consorcios privados. Entonces, repatriaban para participar de este nuevo esquema de inversión en la Argentina. Entonces, durante los primeros años, las privatizaciones jugaron como a favor de la reducción de la fuga de capitales. No solamente no se fugaban, sino que volvían. Y a favor, digamos, y también la privatización jugó a favor de la reducción de la deuda externa. Entonces, acuérdense que en el proceso de privatizaciones, como vamos a ver en los otros artículos, lo que se pedía, digamos, se pagaba plata en efectivo, pero también se pedía la compra de deuda externa, ¿no? de bonos del Estado. Entonces, eso hizo al principio de la convertibilidad también que la diferencia entre la tasa de interés interna e internacional no afectara tanto porque había otros incentivos para evitar el incremento, digamos, para generar disminución de la deuda externa en estas partidas y para generar atracción de capitales. Pero ¿qué pasó? Según Basualdo, el proceso de privatización también quedó afectado o subordinado a la valorización financiera.
Y entonces, digamos, en los primeros años las empresas, los grupos locales tuvieron bastante importancia en este proceso, pero luego hubo una transferencia masiva dentro, digamos, un intercambio dentro del consorcio de las empresas públicas, ex públicas, ahora privatizadas, donde la participación de empresas argentinas era vendida a las empresas extranjeras. Entonces, los grupos locales perdieron importancia en la economía real, en la economía de los servicios. Y volvieron digamos, a reinvertir en algunos casos, o en términos indirectos, se volvió a incrementar su importancia en aquellos sectores exportadores de commodities. Lo que va a enfatizar Basualdo es que en los 90, además de todo el proceso de privatizaciones que tiene una implicancia particular en la entrada y salida de capitales, la reforma del Estado que permite el ingreso de capitales, todas estas reformas se terminan como de perfeccionar cuando Argentina en el año 92 participa en la renegociación de su deuda a través del Plan Brady. Que implicó que en definitiva se pudieran volver a colocar títulos y bonos en moneda extranjera. Entonces, los bancos transnacionales dejaron de ser los principales acreedores y el endeudamiento externo tomó la nueva modalidad de colocación de títulos de deuda y de bonos. En la convertibilidad del endeudamiento externo privado fue el componente más dinámico de la deuda externa total. Van a ver que el artículo está llenísimo de números. Hicieron una importantísima recopilación de información a lo largo del tiempo. En el libro, luego hay un capítulo que está dedicado a la crisis del 2001, donde se termina la valorización financiera y ven qué sucede con el blindaje, el megacanje, todas las operaciones que se hicieron financieras a fin de tratar de sostener los préstamos garantizados y evitar el corralito que, digamos, finalmente fue inevitable. Y la desmonetización y la salida del mercado de la crisis bancaria del 2001. El tercer capítulo va a tener que ver con los años 2003 a 2015, en términos generales, el desendeudamiento y la nueva forma que toma la puja por la distribución del ingreso. El capítulo 4 tiene que ver con la renegociación con los acreedores externos. El quinto va a hablar efectivamente de los fondos buitre, de la aprehensión de los fondos buitre, los que no habían arreglado en lo que van a ver en el capítulo anterior. Y el capítulo 6, que es el otro que tienen que leer, va a hablar de la primera etapa del gobierno de Cambiemos, con el endeudamiento externo, la fuga de capitales y la crisis económica. Entonces, lo primero que va a señalar es que es la primera vez que se da en la Argentina que los sectores dominantes acceden al control del Estado mediante elecciones. Que hay un grupo, un partido que democráticamente los representa. Y este resultado
este resultado electoral, va a generar coherencia con unas formas de condicionamiento de la política estatal en un marco de un nuevo patrón de acumulación de capital, basado otra vez en la valorización financiera, más parecido a lo que sucedió en los años 80. Perdón, profe, yo en un momento me perdí. ¿Qué autor estamos viendo ahora? Basualdo, capítulo 6. Ok. Gracias. Primero vimos el capítulo 1 y ahora el capítulo 6. Entonces, Pensé que habíamos pasado a otro, perdón. No hay problema. En el capítulo 6, lo que va a señalar es que hay nuevas formas de condicionamiento del movimiento de capitales, donde hay salida de recursos, en este caso por pago de la deuda externa, pero también por fuga de capitales. Y ahí van a ver que hace referencia a la sentencia del juez Griesa, arreglos en el CIADI, que es el órgano de definición de como un tribunal internacional que funciona en el seno del Banco Mundial. Que también hay que los altos funcionarios del Estado están bastante relacionados con las fracciones de capital dominante, y eso hace que tomen determinadas decisiones que van a favorecer a la acumulación de capital. Y de esta manera, la nueva fracción, como hegemónica del poder, está conformada por los bancos transnacionales, las empresas extranjeras no industriales, que aportan incluso funcionarios de primer nivel, y esa alianza política también va a estar sustentada por los grupos económicos locales y por los grandes terratenientes pampeanos, que participan más de las cámaras empresariales o de las personas que desde las cámaras empresariales llegan al Poder Ejecutivo. Entonces, según Basualdo, las consecuencias del ajuste en la economía real tienen la intención de poner en marcha una nueva naturaleza del Estado que permita aplicar una nueva política económica de corte ortodoxo, que redefina la estructura económico-social y que modifique la distribución del ingreso con el objetivo de que predomine el capital sobre el trabajo. Y de esta manera modificar las directrices en términos económicos que se venían implementando desde la salida de la convertibilidad. Entonces, en los primeros meses se lleva a cabo una sucesión de medidas con impacto en la economía, medidas más bien financieras, pero con importante impacto en la economía real. ¿Cómo cuáles? Eliminar las restricciones para la compra de moneda extranjera, ¿no? Había como una especie de cepo que se eliminó, implicó un salto importantísimo en el tipo de cambio. Se tomaron medidas para desregular el mercado financiero y los movimientos de capitales, a la vez que aumentaba la tasa de interés. Esta desregulación también llega a la parte comercial externa, se reemplazan las declaraciones anticipadas de importaciones por licencias automáticas y no automáticas, se eliminan las restricciones a las exportaciones y se reducen en gran medida los derechos de exportación. Y ellos van a reconocer que si bien las medidas son de distinto tipo y con distinto alcance, tienen una finalidad común, que es redefinir la naturaleza del Estado y de la estructura económica argentina. Parte de ese esquema implica
desplazar o reemplazar las políticas regulatorias por el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Y ellos qué agrega Basualdo a esto? Dejar la regulación en manos del libre juego de la oferta y la demanda en un país como la Argentina implica que las fracciones de capital más importantes, que tienen poder de mercado, son las que van a definir las nuevas reglas de juego, es decir, las grandes corporaciones oligopólicas. Entonces, el diagnóstico de Cambiemos era los desequilibrios macroeconómicos y la falta de crecimiento son producto del intervencionismo estatal, quitemos, digamos, y que ese intervencionismo además había generado un exceso de demanda que presionaba sobre la inflación porque la oferta había llegado a un nivel de estrangulamiento, donde los salarios del sector público eran altos, el gasto público también, y eso se evidenciaba a su vez en un déficit fiscal creciente, y potenciaba, y digamos, el déficit fiscal creciente además potenciaba la expansión inflacionaria. Entonces, la manera de solucionar era dejar de lado ese fuerte intervencionismo estatal, achicar el déficit fiscal y que en parte dejaba un poco de lado la visión de que uno de los problemas de la Argentina es el cuello de botella externo. Digamos, claramente, la liberalización del tipo de cambio, eliminar los cupos y quitar los impuestos a las exportaciones, ingresos fiscales, generó claramente un incremento, y permitir las importaciones implicó rápidamente una pérdida de reservas. Un déficit más importante en el sector externo y fuga de capitales al exterior debido a la no restricción. Para Basualdo, de esta salida de capitales, de fuga de capitales, participaron no solamente los grupos económicos locales, sino también la alta burguesía argentina. Entonces, como resultado de estas nuevas políticas que consideraban que un problema era el alto consumo, la contracción del consumo interno, digamos que fue como consecuencia de estas políticas, afectó, digamos, y como efecto también de la caída del salario real, ¿no? Y a su vez se implicó una sustitución de producción local por importaciones. Entonces, la rentabilidad esperada de las inversiones productivas, en un contexto de recesión de consumo y alta competencia con las importaciones, con casi ninguna política industrial, implicaba que las inversiones productivas iban a ser nulas. Y la política monetaria iba en el mismo sentido. ¿En qué sentido? Elevar los rendimientos en dólares a través de las distintas formas de colocación de deuda, como las LEVAX, por ejemplo, implicaban que también las inversiones más rentables eran las financieras y no las productivas. Según Basualdo, además la recesión fue funcional para generar un cambio en la distribución del ingreso. ¿A través de qué mecanismos? Y la disminución del salario real, la expulsión de mano de obra y el incremento de la ganancia. A la vez que se desplazaba del eje de la estructura económica a los pequeños y medianos empresarios
digamos, situación generada por los más grandes. Entonces, pérdida de puestos de trabajo, caída del salario real, consecuencia, incremento de la pobreza y de la indigencia. Y además, caída en la participación de los salarios en la distribución de la renta. Entonces, unido a esto, la contracara es lo que sucede con el régimen de acumulación. Hay un nuevo ciclo de endeudamiento externo y de fuga de capitales al exterior. Entonces, el proceso de endeudamiento es estatal, fundamentalmente, pero al capital oligopólico se le asegura, entre comillas, una mayor tasa de ganancia producto de la valorización financiera. Esta valorización financiera va a estar sustentada en el endeudamiento externo y la producción primaria. Entonces, el rápido pago a los fondos buitre, o a los los que no renegociaron la deuda, implicó el acceso al mercado internacional de capitales. Entonces, el hecho de poder acceder nuevamente al mercado internacional de capitales implicó que la colocación de deuda del gobierno nacional creciera. ¿No? Digo, el gobierno anterior, justamente por la aplicación de una cláusula que se llama Rufo, que implicaba que podían, digamos, los bonistas que habían ido a Grecia y que tenían su sentencia a favor, podían reclamar lo que estaba ahí, entonces no se podía hacer una colocación financiera. Habiendo arreglado, se empiezan a hacer colocaciones de bonos en el exterior, de distintos tipos de bonos, y estoy hablando antes del FMI. Bonos incluso pagaderos a 100 años. Entonces eso incrementa la deuda externa, a la vez que hace como incrementa también la cantidad de acreedores. Si no eran con acreedores institucionales en un principio, sino con el sector privado. Y además, al gobierno nacional lo siguieron colocaciones de provincias, de estados subnacionales, provincias que nunca habían emitido dólares, obvio, ninguna, que habían emitido deuda, lo hacen. No solamente provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, Córdoba, sino Chubut, Mendoza, Catamarca, Río Negro. Y también toman deuda las corporaciones, toman deuda YPF, Cablevisión, Petrobras. Pero también el endeudamiento externo impulsó la fuga de capitales. No sé si atormenta, güey. No sé qué pasa. Cuando se frena, digamos, en un principio, el Banco Central emitía LEVAX con el objetivo de disminuir la demanda de dólares para reducir la base monetaria y controlar la inflación. Pero eso implicó el elevamiento, o la elevación, perdón, de la tasa de interés en el momento en que el ancla era el tipo de cambio, básicamente durante el 2016, pero luego las tasas empezaron a separarse y la fuga de capitales frenó un poquitito cuando el Banco Central eleva sensiblemente las tasas de interés internas, pero eso intensificó la bicicleta financiera en el mercado local. Obviamente, salieron más capitales en los meses donde la tasa de interés que pagaban las LEVAX, fundamentalmente, fue más baja. Para Basualdo, claramente lo que sucede luego de
de 15 años, donde el proceso económico vuelve a tener como en el eje a la economía real, a partir del 2015 se retoma una situación donde la valorización financiera vuelve a tener importancia, y eso implica un nuevo ciclo de endeudamiento externo, de valorización interna del capital a través de la fijación de la tasa de interés por parte de la autoridad monetaria, a través de distintos mecanismos, y fuga de capitales. Granado, que sí es otro autor, lo que va a tratar de ver es el comportamiento cíclico de la política fiscal en la Argentina, y para eso va a trabajar con datos mensuales desde 1993, analizando el gasto del sector público y sus componentes, el gasto del sector público nacional, perdón, y sus componentes en relación al ciclo económico. Intenta ver si hay una mejora en el comportamiento cíclico, como se ve en Brasil y en Chile. Mejora, ¿qué quiere decir? Que sea menos procíclico el gasto, ¿no? Y para eso divide la información en dos periodos. El periodo 93-2002 y 2003-2012. Entonces, ¿qué va a plantear? Que los países en desarrollo, en general, presentan política fiscal procíclica, al contrario de lo esperable, ¿no? Por supuesto que, aunque sea contracíclica. Y si esto pasa, la política fiscal, obviamente, en vez de suavizar el ciclo, lo tiende a incentivar, no a eliminarlo, sino a incrementar en los altibajos. Según, digamos, un repaso bibliográfico que hacen, Brasil y Chile lograron generar este desacople, digamos, disminuir esta prociclicidad. Entonces, con la información del 93 al 2012, trata de ver, a través de tres tipos de análisis, a través de, en realidad, 4 métodos diferentes, la relación entre el gasto público nacional y el ciclo económico, para todo el periodo y para los dos subperiodos que les mencioné. Entonces, va a analizar todas las series y va a decir, por ejemplo, en el gasto hay un cambio estructural en el año 2003, pero en un contexto y además incremento del tamaño del Estado. Entonces, el crecimiento total del gasto va a ser del 6% en todo el periodo, mientras que en el primer subperiodo, del 93 al 2002, va a ser del 1,55, mientras que en el segundo, del 2003 al 2012, el crecimiento va a ser del 10,6%, es decir, que ese promedio que se logra del 6% está sobre representado en el segundo periodo. Y que dentro de los componentes del gasto, el gasto en seguridad social se incrementó incluso más que el gasto en las remuneraciones, pero sin embargo, eso en el segundo periodo, pero sin embargo esos dos componentes, remuneraciones y seguridad social, si miramos todo el largo del periodo, desde el 93 al 2012, se incrementaron de una manera similar, aunque inferior al gasto total. Esto es gasto corriente, ¿no? Pero si miramos estas dos décadas a través de lo que se mueve el gasto en capital, vamos a ver que la diferencia todavía es más abrumadora. Hay mayores gastos en capital, mucha más importancia del gasto de capital en el segundo periodo, pero además va a estar focalizado en gasto de capital a las provincias, es decir, obras, por ejemplo, que el Estado Nacional hace en las provincias, o que le financia a las provincias.
¿Qué va a concluir? Que hay un cambio estructural tanto en niveles como en tasas. Es decir, que a partir del año 2003 se produce un giro en las políticas económicas, pero además crece el tamaño del Estado. Sí, acuérdense que acá hay como una diferencia entre el rol del Estado y el gasto del Estado, ¿no? El rol es a qué se dedica, qué cosas se dedica a hacer el Estado, y el otro es cómo gasta o cuánto gasta. Digamos, puede gastar más haciendo las mismas cosas o puede tener un nuevo rol, incrementar también su participación, por ejemplo, en la economía. De los 4 métodos econométricos que realizan, análisis de correspondencia, correlaciones, bla, 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 los cuatro métodos muestran en términos generales el mismo comportamiento en el gasto nacional. ¿Cuál comportamiento? Que el gasto es procíclico. Si bien hay algunas discrepancias cuando miramos los componentes del gasto. También va a encontrar Granado que el comportamiento procíclico, que obviamente puede ser en la fase expansiva del ciclo o en la fase depresiva, es más importante en las expansiones que en las recesiones, es decir, a medida que el PBI crece, el gasto del Estado también. Que hay una leve disminución de la prociclicidad en el gasto total a partir del 2003. Pero que no se detectan mejoras significativas en el comportamiento del ciclo fiscal, tal que pueda decirse que la política fiscal pasa a ser una herramienta para suavizar el ciclo. Un hecho particular es el comportamiento de los gastos de capital y sobre todo de las transferencias de capital del Estado Nacional a las provincias. ¿Por qué? Porque el comportamiento del gasto de capital y de las transferencias de capital en las provincias en la segunda década, es decir, a partir del 2003, sí fue contracíclico o relativamente contracíclico, y que fue la herramienta que logró suavizar el ciclo económico, contribuyendo a mejorar la performance cíclica en general que habíamos visto que era el objetivo de verificar en términos de la política fiscal. ¿Qué plantean como crítica? Y bueno, que justamente en esa misma década, habiendo tenido una ganancia importante en los términos de intercambio, se podría haber aprovechado para tener algún fondo anticíclico, pero que no se tomó ninguna medida al respecto. ¿Cuál fue? Digamos, ¿qué se hizo en esos años y que por eso habla tanto de cómo repercutieron las transferencias de capital? Con las retenciones a la soja, se armó un fondo especial para financiar obras de infraestructura en las provincias, que se conoce vulgarmente como el fondo sojero. Ese fondo sojero lo que hacía era, digamos, eran transferencias de capital, porque las, digamos, no condicionadas, solamente el condicionamiento era que tenía que ser gastos de capital, que las provincias tenían que rendir y demostrar que habían gastado ese producido que era parte del impuesto nacional, digamos, de los impuestos que corresponden a la nación del comercio exterior, que se derivaron a las provincias en un determinado porcentaje para inversiones de capital. A las provincias, y en general las provincias, lo coparticiparon del mismo modo a sus municipios, los cuales, en general las provincias hicieron alguna ley similar, donde los municipios también solo lo podían gastar en gastos de capital, valga por palabras. El último debate que plantea el artículo es, ¿qué tamaño entonces tiene que tener el Estado?
Entonces ellos van a decir, la tasa de crecimiento del producto, del PBI, aumenta cuando aumenta el gasto. ¿Pero cuándo? Solo esto si la participación en el gasto del Estado es pequeña. Pero sin embargo, el crecimiento del producto puede bajar cuando el gasto es demasiado grande. ¿Cuáles son los canales que generan esto? Bueno, el efecto negativo de los impuestos sobre la productividad marginal del capital y el efecto positivo del incremento de la infraestructura también sobre la productividad marginal. El artículo de Oscar Cetrangolo y Jiménez, de CEPAL, no, perdón, siempre digo CEPAL. Sí, en realidad lo coordinó CEPAL. Parecido a lo que hace Granado en algún sentido, pero parados 10 años atrás, tratan de ver los errores de la política fiscal en los años 90. ¿Sí? Porque para ellos los errores de la política fiscal en los años 90 son una de las causas fundamentales de la crisis del 2001. Y que para analizar la situación fiscal o la crisis de sostenibilidad fiscal, hay básicamente tres tipos de problemas o tres tipos de miradas. Que incluso estaban previas a la convertibilidad. Primero es la solvencia del sistema tributario. Y eso se manifiesta en la desarticulación del sistema de salud, en la crisis del régimen de previsión social, en las ineficiencias que se dan en el sistema de educación. Un segundo tipo de análisis que tiene que ver con las políticas propias de los años 90. De la forma particular que adopta el Estado en los 90. Y ahí la reforma previsional es uno de los principales ejemplos. Y el tercer tipo de análisis tiene que ver con la relación entre las cuentas públicas y todo el contexto macroeconómico. De este artículo no van a leer el punto 5, que es la sostenibilidad de la política fiscal. No digo, lo podrían leer críticamente y una buena pregunta de examen sería ¿qué de lo que plantean para la sostenibilidad con la salida de la convertibilidad se realizó y no? Pero bueno, es más una pregunta de finanzas públicas, así que directamente ni lean el capítulo 5. Y de los demás capítulos, hay un apartado que explica cómo llegan a conformar esta serie larga que utilizan, obviamente tampoco eso es importante, si es, bueno, les va a servir a ustedes para ver las dificultades que a veces tiene armar series largas y sobre todo en contextos inestables, pero de ahí lo que tienen que mirar fundamentalmente es cómo evoluciona la política fiscal durante los 90 y en particular
cuando analiza los componentes. ¿Sí? Ahí que va a mirar, van a mirar un poco qué sucede con las finanzas provinciales a lo largo de los años 90. ¿Qué pasa? Digamos, no solamente la nación se comienza a desequilibrar en términos fiscales, sino que también lo hace la sumatoria de las provincias. Los estados provinciales tienden a un creciente desequilibrio. Obviamente, ¿no? ¿Esto en qué termina? Termina en la generación de las cuasimonedas, primero a nivel provincial, ¿no? Bofe, Patacón, e innumerable cantidad de cuasimonedas, que fue la respuesta de las provincias a la situación de crisis monetaria y la no emisión respaldada, digamos, la imposibilidad de emitir. Entonces, inventan estos bonos que permitieron mantener en algún, digamos, si no hubiera sido por esos bonos, la crisis hubiese sido muchísimo peor. Entonces, van a mirar qué pasa con las provincias en términos generales, no van a ver cada alícuota que cambian las provincias, y después van a ir a las áreas críticas de la política pública, que es lo más interesante del artículo, el capítulo 4. Y ahí van a ver qué pasa efectivamente con la política tributaria, cómo va cambiando, cómo se pasa de la DGI a la FIP, cómo se generaliza el IVA, cómo se modifican algunos impuestos, que eso hace cambiar la estructura tributaria argentina. El segundo punto tiene que ver con la reforma previsional, ¿no? La reforma previsional que se instaura a partir del año 93, donde se crea el sistema integrado de jubilaciones y pensiones y da lugar a un régimen mixto donde convive un sistema de capitalización privado con un sistema solidario que sigue estando en cabeza del Estado. Y obviamente eso va a tener una implicancia importante en la situación fiscal del país. ¿Por qué? Porque digamos, hay gran parte de los aportes se van a desviar, van a dejar de estar en el sector público y van a pasar a estar en el sistema privado, mientras que las prestaciones, el pago de las jubilaciones, fundamentalmente, van a seguir estando en la cabeza del régimen estatal. Y hacia el final va a volver a señalar que la falta de cumplimiento de algunas cosas en el término